¿Cómo podemos escribir una historia que pase al mismo tiempo para los personajes que para los espectadores? Bueno, hoy en el podcast Guiones y Guionistas vamos a ver cómo podemos escribir ese tipo de historias donde la narración transcurre al mismo tiempo que la acción sin que haya ninguna elipsis ni ningún salto temporal. Y en cursosdeguion.com, que ya sabes que es la escuela online de guión más grande del mundo, con más de 100 cursos, masterclass y de todo, tenemos una masterclass nueva que lleva por título El tema en el guión, cómo dar profundidad a nuestra historia. Bueno, y es que el tema realmente es una de las herramientas más desconocidas por los guionistas y menos trabajadas, y es lo que va a ayudarnos a dar profundidad en nuestra historia. Es lo que va a convertir que sea un guión normal a un guión memorable, de los que una vez que acaba la película el espectador sigue todavía pensando en él. Intento desgranarlo todo, ¿no? Obviamente porque es el tema importante, cómo encontrar el tema de tu historia. Y además la masterclass está repleta de ejercicios y de herramientas para trabajar el tema de tus escenas o de tus guiones. Y además de la masterclass vas a poder descargarte un PDF con toda la información de la masterclass, los ejercicios, todo, para que pueda acompañarte este conocimiento durante toda tu vida. Yo, de hecho, preparado a Masterclass, he aprendido cosas nuevas que ya estoy utilizando en mi guión, haciendo los propios ejercicios que propongo que hay que hacer. Con lo cual, bueno, los que estáis suscritos ya sabéis que dónde están las Masterclass, a por ella. Bueno, nos vamos ya con las películas a tiempo real, que como te decía, son las narraciones en las que los eventos en los que pasan la historia van al mismo tiempo que lo que dura la película. Es decir, que cada minuto que pasa para los personajes en la historia es un minuto que pasa para los espectadores que están viendo la película, sin que haya elipsis, sin que haya saltos temporales ni cortes que o aceleren o retrasen la acción. La narrativa en tiempo real se basa en eso, en que hay un flujo continuo de tiempo en el que pasan todas las acciones de los personajes sin ninguna interrupción. Claro, esta técnica lo que te permite es que los espectadores podamos vivir la historia con la misma presión, tensión y urgencia con la que la viven los personajes. Y esto hace pues que tengamos como una conexión mucho más intensa y realista con la historia. Claro, en este tipo de cine el ritmo es esencial. Suele haber una situación de alta tensión que se tiene que resolver en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Tiene que estar todo condensado. Imagínate, en 1 hora y media surge el megaconflicto y tiene que resolverse en ese tiempo, para los espectadores y también para los personajes. Claro, en esta técnica se suele utilizar tomas largas, planos secuencia, como para mantener esa especie de ilusión de larga temporalidad. Incluso muchas veces se utiliza una única toma, ¿no? Como se suele hacer en un falso único plano secuencia, y en el cual toda la película está contado, bueno, siguiendo la cámara en continuidad. Este tipo de narración se suele utilizar en thriller, en drama, en películas de acción, donde tenemos que dar ese sentido como de inmediatez, de urgencia, ¿no? Donde los personajes están metidos dentro de esa historia que tienen que resolver en muy poco tiempo. Y ahora veamos las características de este tipo de cine. La primera de ellas es el tiempo continuo. Como te decía, va al mismo tiempo la historia, cómo la viven los personajes y cómo la ve el espectador. Es decir, que cada minuto de la película es un minuto de la historia, de la narración. Y esto provoca una inmersión total del espectador en la historia, porque claro, la narración no es interrumpida por elipsis ni por saltos temporales. Estás todo el rato ahí metido, creado en esa atmósfera y viviendo el conflicto al mismo tiempo, ¿no? Al mismo ritmo que lo están viviendo los personajes. Un ejemplo clásico de este tipo de historias es High Moon, conocido en España por Solo ante el peligro y en Hispanoamérica como A la hora señalada, que nos cuenta la historia de ese sheriff que está esperando ese enfrentamiento con los criminales durante 90 minutos, ¿no? Y te tiras viviendo con él toda esa tensión hasta que vengan los malos y luego el enfrentamiento final durante, bueno, a tiempo real. O por ejemplo, otra película, Nick of Time, de Johnny Depp, de los años 90, igual, en el que hay un protagonista que tiene 90 minutos para cumplir una misión, ¿no? Claro, es la típica peli donde tienes un deadline.
de 90 minutos va a pasar esto, con lo cual es lo que te va poco a poco acercando un poquito más al momento final y generando esa tensión. Y claro, y el espectador vive esa urgencia y esa presión de una forma mucho más conectada, ¿no? Que si fuera, yo que sé, un peligro que va a venir en un mes. No, tienes 1 hora y media para resolverlo todo. La segunda característica es la intensidad y tensión dramática. Y es que este tipo de narraciones hace que sean más intensas de lo normal porque los personajes nunca tienen descanso. Como no hay cortes, no hay momentos donde el espectador, o sea, el personaje, los protagonistas pueden ir a descansar, relajarse, tal. No. Si están en mitad de un conflicto, los personajes tienen que resolverlo ahí, al mismo ritmo, con lo cual tienen que estar todo el rato tomando decisiones, viendo las consecuencias de sus decisiones, y todo eso cada vez se va incrementando mucho más. No van a poder irse a dormir, no van a poder relajarse, no, solo pueden resolver y actuar durante esa 1 hora y media. Bueno, 1 hora y media si es una película, pero por ejemplo, una serie que funciona con este ritmo es 24, un clásico, ¿no? Donde veíamos cada episodio minuto a minuto y así durante 24 horas, con lo cual vimos, duró un día entero, minuto a minuto, ¿no? Si lo vamos contando. O la película Victoria, por ejemplo, ¿no? Que dura 2 horas y pico, en el cual vemos a una joven en Berlín que se hace amiga por la noche de unos tipos, se mete en un atraco y todo esto lo estamos siguiendo a ella. La cámara está todo el rato con ella, con lo cual está siguiendo con toda la atención cómo conoce a los tipos, cómo se mete en atraco y todo ese lío a lo largo de las 2 horas y pico que dura la película, que encima está rodado en una única toma, con lo cual eso incrementa mucho más la tensión. Otro experimento clásico, Corre Lola Corre, ¿no? Donde durante 20 minutos sigues a la acción de la chica, de la protagonista de Lola, que luego nos lo cuentan 3 veces, ¿no? Con 3 opciones. Pero durante esos 20 minutos estás con ella totalmente en continuidad. La tercera característica son las limitaciones técnicas, porque claro, hacer este tipo de grabaciones muy continuados con la cámara, que puede ser una única toma o planos súper largos, hace como que tienes que estar totalmente coordinado, por un lado la coreografía de los actores con la coreografía de los cámaras y todo el movimiento que va siguiendo la escena. Claro, todo esto lo complica muchísimo, por lo menos el momento de la grabación. Yo recuerdo de una película, por ejemplo, actual, que hace un par de años, chilena, que se llama El Castigo, cuyo guión es de Coral Cruz. Todo pasa en una única toma y nada, son un padre y una madre que pierden a un niño en un bosque y bueno, algo tan sencillo como eso, y a partir de ahí estás todo el rato con la tensión de ellos dos que han perdido al niño, cómo lo buscan y todas estas cosas. Claro, yo estuve leyendo cómo lo habían hecho y lo rodaron en 7 días, cada día hicieron una toma, ¿no? Pues claro, tienen que prepararlo todo, lo rodaban y luego pues al día siguiente otro, claro, cada día podían hacer como máximo una. Y claro, es tan sencillo de repente que claro, los actores también había momentos donde si se equivocaban tenían que continuar, improvisaban, continuaban y luego no sé si de las 7 tomas creo que se quedaban con la sexta, pero bueno, todo esto lo hace como muy complejo de preparación y luego rodarlo y te la juegas, pues eso, a que lo vas a poder repetir pocas veces. Luego hay otras películas más complejas como Birdman, por ejemplo. Claro, aquí se utiliza mucho el tema del corte invisible, ¿no? Hacer esa gran toma de plano secuencia donde ha llegado un momento, ¡plac! Hace ese pequeño corte que casi ni lo vemos y que te da esa ilusión de continuidad de que está todo rodado en una única toma. Otro ejemplo clásico es El Arca Rusa, ¿no? Rodado en el Museo del Hermitage, en las 33 salas del museo, igual, todo en continuidad. Claro, eso antiguamente cuando se hacía en cine, por ejemplo en la de La Soga de Hitchcock, los rollos eran 10 minutos cada rollo para grabar y claro, La Soga, por ejemplo, está rodada así. Cada 10 minutos hay un corte invisible, un cruce, una forma, bueno, para poder dar esa sensación de continuidad. Y esa sería la cuarta característica, que es el falso plano secuencia, ¿no? Poder hacerlo por medio de esos cortes invisibles, poder rodarlo, ¿no? Con esa sensación de continuidad, de que está rodando todo a tiempo real. Y claro, tienes que plantear todo el rodaje organizado respecto a esos cortes invisibles. Otro ejemplo también actual, en la película 1917 de Sam Mendes, donde de repente estás siguiendo a esos 2 soldados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues en esa especie como de huida y misión donde tienen que llevar el punto. Y claro,
realmente al estar ahí con ellos, tienes la sensación de que estás dentro de la guerra, porque estás encima de ellos, ¿no? No hay cortes o sea, como que tiene un sentido que se grabe con una especie de falso plano secuencia sin interrupción. Y la quinta característica es la inversión y el realismo. Porque claro, al estar con los personajes todo el rato, te da la sensación de que no te pierdes ni un solo segundo de lo que están viviendo ellos. Tú estás ahí con ellos, rodeándoles, viviendo la historia y te genera muchísima más empatía. No hay saltos que te saquen de la historia. Estás metido con ellos, viviendo el conflicto y con la misma emoción que lo están viviendo ellos. Y eso lo puedes utilizar en cualquier género. Coverfly, por ejemplo, ¿no? Esos personajes que además está rodado con cámara en mano y tipo funfutais, o sea, como que es material encontrado, grabado después, con lo cual eso también le da más sensación de realidad. Y nada, unos tipos que están grabando una fiesta y de repente aparece un monstruo en Nueva York a atacar y lo vamos siguiendo, nos enteramos de todo por la grabación, ¿no? Aquí se mezcla el footage con la grabación en una única toma, dando como muchísimo más realismo a la historia. Bueno, y ahora vamos a la parte práctica, que es cuáles son los pasos que tienes que seguir si quieres escribir una película a tiempo real. Primero, define una premisa urgente y clara. Urgente y clara. Puede ser una misión crítica, puede ser una amenaza inminente, como el monstruo de Coverfly, puede ser una situación límite, que se te pierde un hijo en mitad de un bosque y va a llegar a amanecer, con lo cual los peligros que pueden surgir. El caso es que es una presión que tiene que justificar esa urgencia y que haga que el espectador pueda vivir al mismo ritmo que los personajes esa tensión. Y todo, bueno, pues porque tengas una premisa potente. Segundo, establece un marco temporal definido, ¿no? O sea, ese tiempo tiene que estar marcado por algo, tiene que haber algún deadline. Puede ser, yo qué sé, el que te decía del castigo, se ha perdido en medio del bosque y va a llegar la noche. En 1917, por ejemplo, era llevar justo una visión antes de hacer un ataque y que iba a haber muchos muertos. O sea, esa urgencia tiene que tener un tiempo claro, un tiempo definido. Tiene que haber una especie de cuenta regresiva, ¿no? Esos bandidos que van a llegar en solo ante el peligro. Tercero, crea un conflicto potente y obstáculos. Eso es el trabajo que hacemos siempre los guionistas, ¿no? Les ponemos un objetivo a nuestros personajes y luego a partir de ahí nos dedicamos a crearle obstáculos. Bueno, pues ya está, tú ya tienes tu deadline, tu momento final, qué es lo que tienen que hacer durante todo ese tiempo y a partir de ahí a buscarle obstáculos, ¿no? Que sean creíbles y que te vayan generando cada vez más tensión, sobre todo llegando ya a esa parte final, al clímax donde resuelvas todo. Cuarto, tienes que desarrollar personajes que sean reactivos y multidimensionales, porque claro, tú no vas a tener mucho tiempo en la historia para hacer una transformación del personaje. No, los personajes ya tienen que ser muy complejos para que cuando tengan que reaccionar a ese tipo de decisiones rápidas, bueno, pues ya tengan ese background detrás. Tienes que crearles una buena historia detrás, un buen backstory para que, bueno, según vayan surgiendo los conflictos y los obstáculos, pues vayan resolviéndolos o no. Pero claro, todo eso lo tienen que tener de antes porque ahí, en esa hora y media que dura la historia, solo van a poder reaccionar. No vas a poder hacer una gran transformación. Quinto, y este es muy interesante, estructura la historia en secuencias de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de irte al clásico, voy a contar la historia con 3 actos, 2 puntos de giro, no, piensa secuencias de alta intensidad de tal forma que cada una vaya avanzando hasta una especie como de mini clímax. Luego se resuelve ese mini clímax y empieza otra secuencia de alta intensidad. Puede haber varias en tu historia, pero lo importante es que una vaya enganchando con otra, cada una va generando más tensión hasta la tensión final del clímax donde se resuelva o no, pues eso que hemos planteado desde el principio. Pero el tema es como que cada una va escalando encima de la otra, ¿no? Y agregando más conflicto y más tensión. Pero prueba a hacer esto que te digo, ¿no? En lugar de pensar en los clásicos 3 actos, piensa en secuencias de alta intensidad y ir, bueno, pues simplemente ir ganando una detrás de otra hasta el final. Sexto, crea un esquema detallado del espacio y del tiempo. Esto es fundamental, porque si lo van a hacer en continuidad, tú vas a tener que seguir espacialmente a los personajes. Y a lo mejor pasa todo, pues lo que te decía, de si es en un bosque como en la película del castigo, bueno, pues va a haber en esta zona del bosque, aquí está la carretera, aquí esta zona donde pasa esto, aquí está donde pasa lo otro, aquí lo otro, si estás en una casa, esto pasa en tal habitación, esto pasa en el exterior, porque claro, tú vas siguiendo a los personajes. Y esto es fundamental.
Esto, una película, por ejemplo, que también tiene largas escenas y lo vamos siguiendo casi en continuidad, la de Hijos de Saúl, que pasa dentro de un campo de concentración. Claro, y tú vas siguiendo todo el rato al personaje. Bueno, pues tú tienes que tener muy claro geográficamente, ¿no? Como guionista, qué pasa en cada uno de los espacios y cuál es el espacio. Esto es fundamental más que en cualquier otro tipo de historias, porque tú vas a seguir al personaje todo el rato. O sea que vamos a tener que tener muy claro, ¿no? Ese a nivel espacial de dónde va a ocurrir toda la historia. Séptimo, planifica diálogos que sean muy concisos y acciones muy significativas. Porque no puede sobrarte nada. Todos los diálogos tienen que ser cortitos, tienen que ir al punto, no hay momentos para ponerte a reflexionar. Y las acciones igual, una te tiene que llevar a otra. Porque tú piensas que es la única forma que tienes de manejar tanta tensión, ¿no? Tanto incremento de tensión en el conflicto donde vas siguiendo los personajes, que tienes esa especie de deadline, no puede sobrar nada, no puede haber grandes transiciones de ahora, típica, que en otro tipo de películas ayudan, pero en esta no puedes hacer una transición de, pues eso, en el tren y vemos el campo con una musiquita y todo eso. Eso es muy difícil que cuele en una película de estas. En estas vas a tener que estar metido todo el rato con la acción y los diálogos de los personajes. Octavo, mantén el ritmo y controlar la progresión temporal. Porque claro, si estás siguiendo cada minuto de estas personas, o sea, el ritmo es fundamental, ¿no? Y sí, no hace falta que todo el rato vaya súper acelerado, ¿no? Hay veces donde de repente puedes ir acelerado y donde el personaje relaje un poquito, pero sin olvidar la urgencia. Esto es fundamental. El personaje se relaja un poquito, el espectador también ahí relaja un poquito, pero seguimos ahí con los personajes, porque estamos a tiempo real para luego, ¡bumba!, volver a levantarlo, ¿no? Podemos hacer esas pequeñas transiciones con los personajes para manejar el ritmo, pero siempre que no se nos vaya la urgencia. O sea, no podemos relajarnos porque el espectador no se puede relajar ni los personajes tampoco. Y el noveno consejo es que incluyas referencias temporales en el guión. Tenemos que ver, claro, si tenemos un deadline final, tenemos que ver cómo pasa el tiempo. ¿Cómo? Puede haber relojes, pueden ser cosas temporales. El ejemplo que te ponía del castigo, donde se estaba anocheciendo. Y, claro, hay que encontrar al niño antes de que anochezca totalmente. Bueno, da igual, dependiendo de tu historia, mira a ver cómo puedes meter algún elemento que meta al tiempo de una forma visual, porque eso es lo que también te va a ayudar a generar más tensión en los personajes y con ello en los espectadores. Bueno, espero que te haya gustado este podcast sobre películas a tiempo real. Si conoces alguna más, pónmela en los comentarios que me encantará conocerla. Nos vemos en el siguiente.